Bienvenidos al canal del espectrumero Javi Ortiz. Ponte cómodo, relájate y disfruta. Pronto comenzará el directo. Game over. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo donde hoy tenemos unos invitados muy especiales, muy especiales. De hecho, primero voy a presentaros a esa persona imprescindible en este directo para poder comunicarme con el autor que esta vez traigo, ¿no? Que es ni más ni menos que Bruce Globes. Pero antes de hablar con él, os presento a un viejo conocido del canal que es ni más ni menos que Alessandro Grussu. ¿Qué tal, Alessandro? Hola, hola Javi, hola a todos, hola a nuestros amigos espectrumeros de todo el mundo. Ahí está. Tal bien, gracias. Estoy muy contento de estar aquí con vos y con Bruce, que tengo el placer de conocer, de encontrar personalmente en esta ocasión. Gracias por tu invitación y por esta posibilidad que me da de poder interactuar y hablar con Bruce personalmente. Gracias, Javi. Las gracias a ti porque en este caso para mí es totalmente imprescindible. Además, más o menos yo entiendo el inglés, lo puedo entender, pero a la hora de hablar yo me bloqueo brutalmente. Entonces, alguien como tú que encima conoce los juegos, encima programa y encima lo haces con este salero que parece este aquí, tío, parece andaluz, tío, parece andaluz incluso. Tienes un salero que oye, en serio, muchísimas gracias. Y por supuesto vamos a saludar al protagonista, que es ni más ni menos que Bruce Globes, Minilop, autor, entre otros, de aquellos dos juegazos, pero a mí me parecen muy buenos, que son Cocoa 1 y su segunda parte. Y hoy presentamos The Swarm is Coming, que no sé si lo he pronunciado muy bien, la verdad. Hola, Bruce. Hi, Bruce, and welcome to our transmission. We are Hola. so glad to have we're so glad to have you here with us tonight. Me and Javi appreciate your games a lot. He mentioned the game about Cocoa, the first installment of the series. I particularly appreciated the Petulant Pogsley Parsley Parade. I don't know if I pronounced the title correctly, but you know that I also reviewed it in my annual last year and was very impressed with it. And I must say, I'm just trying to get to grips with your latest game. I can honestly say that I'm very impressed with it as well. Although it's a very different game. But anyway, just a moment. Javi, ¿podemos comenzar con la entrevista, con las preguntas
Por supuesto. ¿Qué opinas? Por supuesto. Bueno. Y la gente del chat, como siempre, saludarlos y pueden hacer sus preguntas, por supuesto. La primera pregunta es la lógica y es preguntarle a Bruce cómo llegó al Spectrum. All right, the first question is the usual one, the one which gets the ball rolling, so to speak. How did you get to know the Spectrum? How was your first approach with Clive Sinclair's most notorious machine? Okay, actually there's a little story before the Spectrum for me. Mm-hmm. So my uncle, when I was growing up, my uncle to me had the most exciting job in the world. I had no idea what that job was. But he was always going to far away countries, Thailand, Hong Kong, all over the world, America. And he would always come back with some gadget or other. And I think it was 1980. He came back with a computer called a Video Genie, which was a Tandy TRS-80 clone from Hong Kong. And he lent that to me and taught me some very basic programming. And from that moment on, I was hooked. And so I pestered my parents for Christmas. I think this must have been 1981 to get me a ZX81. So I actually had a ZX81 before I had a Spectrum. So okay. You probably need to translate all of that. Sorry. All right. I will. Entonces, Bruce dice que sus primeros experiencias con los ordenadores fueron debidas a su tío que trabajaba, no se acuerda exactamente lo que hacía, pero trabajaba en varios diferentes países del mundo, en Hong Kong, en Tailandia, y cuando llegaba a casa siempre llevaba consigo algo de curioso e interesante. Y una vez desde Hong Kong él llevó con él un ordenador del tipo Tandy TRS-80, que estábamos en el año 1980, hace 41 años, y su tío le explicó a Bruce los comandos básicos para utilizar este ordenador, y Bruce estuve así interesado, así capturado de esta máquina que sucesivamente le pidió a sus padres de comprar a él una otra máquina, un otro ordenador. Y fue así que él en el 1981 tuvo unos ZX81. ¿En aquel momento llegó a programar algo? Did you start programming something for this machine, for the ZX81? Yes, I couldn't afford at the time. I couldn't afford to buy lots of games, and because I was quite early, none of my friends had a ZX81. So I used to do type-in programs from the magazines, and started just learning basic really, and programming little games. I was only about 11 years old at the time. I suspect they weren't very good, but I loved it. I just loved being able to move things on my TV screen. Okay, entonces Bruce tenía 11 años en esta época, en este periodo, y él comenzó a programar juegos en BASIC para el ZX81 porque no tenía juegos y nadie entre su círculo de amigos tenía un ordenador o el ZX81, y por eso él comenzó a teclear programas que estaban en las revistas
y comenzó a hacer sus primeros experimentos con el BASIC, pero estaban cosas muy simples, por cierto, estaban cosas muy, podemos decir, primitivas. Pero para él estuve un muchísimo buen rato. Él pasó un muy buen tiempo en estos años con su ZX81. Fue muy capturado de eso. Ujú, perfecto. Antes de dejar la parte, digamos, de su pasado, le voy a hacer una pregunta que se sale de todo del directo, pero me gustaría saberlo. Y es cómo se ha vivido la muerte de Sir Clive en Inglaterra. Okay, this is a question that is a little does weigh a little from the purpose of tonight's meeting or tonight's conversation. But Javi is asking you how was the impression, the reaction in Britain to the news of Clive Sinclair's demise? How was it received? Oh, it was big news. It was on the television, in all the newspapers, on all the news websites. It was huge. He had such an impact in this country, and although many people, I don't want to say saw him as a joke, but the press in the UK can be brutal. The newspapers, and obviously with things like the Sinclair C5, he got a lot of bad press for that because it was seen as a bit of a joke. But I think only now people are realizing what a huge and positive impact he had on this country. It's why, and I think all the big game studios that started in the UK will all tell you how important Clive Sinclair was, and that frankly they probably wouldn't have existed had it not been for his ability to not necessarily develop the best computer, but to develop a computer that people could afford and get them into people's houses. From that point of view, he really is seen as a hero for many of us. I think many of us, myself included, really, if it hadn't been for Sinclair's machines, I wouldn't have ended up doing the work I do. I've always worked in IT and within software companies. Okay, you are in very good company because it appears many people that now work in IT, in the IT field, moved their first steps, had their first forays into information technology thanks to Sinclair's machine. But anyway, I will translate it. Entonces, Bruce dice que la muerte de Sinclair fue una noticia que apareció sobre todas las televisiones, todos los periódicos, los sitios web de información. Fue una gran noticia, fue muy tuvo mucho espacio sobre los medios de información británicos, porque aunque la prensa británica en el pasado fue muy brutal, muy negativa hacia Sinclair por la cuestión del C5, pero retrospectivamente todos reconocieron a Sinclair el mérito de crear una generación de personas que tenían conocencia, que movieron sus primeras experiencias en el mundo de la informática, de la electrónica, de la informática, incluso Bruce mismo, porque Bruce trabaja en este sector. Y si no fuera para Sinclair y para sus máquinas, que no necesariamente estaban las mejores, pero estaban máquinas muy versátiles y que todos o casi todos, debido a su precio más barato que la concurrencia, se podían permitir. Y
podían comprar. Y por eso Sinclair fue celebrado en los medios británicos, en la televisión, la prensa, los sitios web, casi como un héroe. Y por él es un héroe, porque él, él fue la causa de su percurso de trabajo y de vida. Gracias a él, gracias a sus intuiciones, gracias a su idea de lanzar sobre el mercado y de construir, de diseñar y de lanzar sobre el mercado una máquina que estaba en la posibilidad económica de muchos usuarios que no pensaban que en su vida podrían necesitar de un ordenador. Perfecto. O sea, la definición de lo que quería Sinclair, llegar a todo el mundo, más o menos es lo que... Exactamente. Bueno, la verdad es que podríamos aún hablar más de temas de pasado, pero el tiempo es limitado y vamos a ir avanzando en el tiempo, en el sentido en cómo llega él a crear su primer juego. La saga Cocoa hasta ahora 2 juegos, bueno, 2, que son muchos más juegos en realidad, porque el segundo son varios juegos en uno. Pero, ¿cómo llega él a la conclusión de hacer un juego de Spectrum? ¿Era la típica sueño de infancia de tener su propio juego de Spectrum? ¿Cómo llega al tema del AGD, etcétera? Okay, so now the question is, how did you come to create your first games for the Spectrum? How did you manage to know and to understand the inner workings of AGD, and what did on the basis of which motivation did you basically create Cocoa and the Petrolam Pogsley Parade? It's not an easy one to say. It's a bit of discourse for non-native speakers, you know. But, but anyway, which were the motivation? Was it the fulfillment of a childhood dream, the desire to create your first own Spectrum game, or were there other motivations behind the appearance of the Cocoa games? Sure. I think I have coronavirus to thank because it started during lockdown early last year, and I have a daughter who's 10, and she said that she wanted to learn how to code. So I'd been playing old Spectrum games on emulators for a while, and then I stumbled across actually I work with the multi-platform version of AGD. So I downloaded that, and together we started looking at it, and we decided to create a game that would star our pet rabbit. So Coco is a real rabbit, and he was our pet rabbit. Excuse me, he is actually your daughter's pet rabbit? Yes, but not anymore. Sorry to hear that. No, it's all right. He's still alive. We had to give. He's a house rabbit. He actually lives in the house. He doesn't go outside. He runs around the house. But last year we got a pet dog. We got a puppy, and the rabbit and the dog don't get on. So the rabbit Coco wouldn't come out of his hutch. So we've given him away to a family local to us where he can run around the house. So he is happy. Okay, I'm glad to know that. So that's the story of how Coco came around. So together we designed the initial sprite for it, and then I just started messing around with AGD and was amazed when I got Coco moving on the screen really quickly. I thought, wow, this is some kind of magic.
I can do, I can get the basics of a Spectrum game starring our pet rabbit, and it just took over from there, really. Entonces, Bruce nos cuenta que la causa que por qué él llegó a crear un juego para Spectrum con el conejo Cocoa como protagonista fue, en primer lugar, el confinamiento debido a la pandemia del coronavirus. Porque él estaba en casa con su hija que tiene 10 años y él había ya comenzado a jugar juegos de Spectrum bajo emulación. Y entonces su hija deseaba comenzar a programar, a hacer algo, y Bruce se descargó porque no lo conocía antes, descargó la versión multiplataforma de la GD, la última que Jonathan Caldwell hizo y realizó y puso para la descarga, en la que funciona bajo Windows, y con su hija comenzaron a crear este juego que tiene como protagonista un conejo real, porque en esa época Cocoa era el conejo de la hija de Bruce. Ahora no lo es más, no, porque no está más con nosotros como erróneamente, como faltándome había entendido en primer lugar, sino porque Bruce ahora tiene un perrito en su casa, y el conejo fue afidado a una familia que tiene la posibilidad de tener un conejo libre que puede ir para las habitaciones de las casas, y el Cocoa está bien, está muy bien en su nueva casa, contento, y por eso el personaje que está en el juego es un personaje, un conejo real, es el conejo de su hija. Y luego él comenzó a interesarse a la GD multiplataforma, y junto a su hija salieron los juegos de Cocoa. Perfecto. La verdad es, transmítele que, y esto lo han dicho en el chat, que para más de uno es algo bonito que un hijo esté jugando al Spectrum. Ahora estoy leyendo algunos comentarios que dicen que Cocoa no está más con nosotros. No es así, no es así. Cocoa está muy bien. No, está se ha ido a otra casa. Que ahora vive en otra casa donde puede moverse libremente, Sí. pero porque ahora Bruce tiene un perro. Y no tenían mucho espacio para los dos animales, juntos. y por eso Cocoa tuve que buscar una otra casa donde vive muy bien, está vivo, está entre nosotros. Exacto. Bueno, pues transmítele que quizá Cocoa entraremos más a fondo, quizá en un próximo directo centrado en la saga, porque hoy nos vamos a centrar más en el nuevo título. Pero lo que me gustaría que le transmitieras es que una de las cosas que a mí más personalmente me gustó de Cocoa, tanto del 1 y sobre todo del 2, es las mecánicas, es intentar no estancarse y hacer el juego clásico de AGD, y eso es muy de valorar. Estoy totalmente de acuerdo. All right, Bruce, what Javi and I particularly liked about the Cocoa games is the fact that they are not your typical AGD game
although being a platform style game, which is pretty common among games authored with this tool. I did some of them myself, of course, as you probably know. But the way the game has been put together with many particular touches and in the gameplay, in the setting, makes it stand above, so to speak, the standard, your standard AGD fare. It's quite peculiar, and that's what we appreciated it. Although being apparently a platform game made with AGD, but there are so many nice touches, so many peculiarities that we think it stands above the crowd. Thank you. So, I guess, I mean, I've just been watching the video of the first Coco, and I can't watch it anymore because I can just see all the mistakes and all the things that I know, I wouldn't have done it like that, I would do it differently. But the first game was just a learning exercise to see what I could do. And I soon realised how much more you can do with AGD. It's such a good tool to get started really quickly, and that's why you can put together a competent game using the standard scripts that you get out of the box with AGD. And that was good just to learn and read through the script, see how it works. And then I just started experimenting and trying to do things with many failures, but got there in the end. And I think with Coco 2, I was much happier with Coco 2. I managed to achieve pretty much everything, but I had to make the game in 3 parts because there was no way I could get all the mechanics into a single game. There just wasn't enough memory for it, which is why it's sort of split over 3 parts. And I really, developing with it, I'm either in one of 2 minds. I either want to write mechanics and do something new that I've never seen in an AGD game before, or I just want to draw things and do the graphics. And so some days I just do graphics, and other days I just do mechanics. I really enjoy doing the mechanics, and it's why I started sharing them on my website and writing tutorials to give something back, because I read plenty tutorials from various people when I was learning, so I wanted to give something back by taking some of my mechanics and making them non-specific to my games so that other people can use them as well. Yes, I remember we exchanged some ideas on the AGD forum about some tricks that you published there. Yeah. And yes, I remember this, and it was very nice of you, because not everybody does this. Not everybody accepts to share with others their findings, their tricks, and so on. Well, so it's certainly a good thing from you. Sure. Entonces, Bruce dijo que el primer juego de Cocoa fue hecho para aprender cómo funcionaba el AGD y AGD. El AGD, hombre. Sí. Y por eso es un juego mucho más básico que el 24-Hour Parsley People, es decir, el Cocoa 2. Sí. Porque estaba el periodo en el que él estaba experimentando con los comandos, los movimientos básicos del AGD. Y él dice que con los comandos, la escritura básica del AGD se puede hacer un juego absolutamente competente, un juego absolutamente digno de atención. Pero lo que para él es más divertido es buscar nuevas posibilidades de hacer efectos particulares
con el ajedrez, nuevas mecánicas del juego. Esta fue la cosa que más lo capturó en el hacer estos juegos, el buscar nuevos trucos y mecánicas de juego y compartirlos también sobre, por ejemplo, el foro oficial del ajedrez, donde se pueden encontrar muchos trucos y sugerencias que Bruce publicó para los otros usuarios del ajedrez, porque él dice que Bruce me dice que él mismo leo y aprendí mucho leyendo trucos de otros autores, y por eso él le parecía una cosa buena compartir en su vez otros trucos que estaba buscando en la programación, en la creación de estos juegos. Y particularmente con el Cocoa y especialmente con el 20 Hours Partially People, él buscó el objetivo de hacer un tipo de juego con el ajedrez que nunca hasta este momento se había visto, y por eso por ejemplo, el segundo juego de Cocoa fue no se pudo evitar de dividir el juego en tres partes porque la memoria no estaba bastante, y para construir el juego correspondiente a su visión, él necesitaba de crear tres capítulos diferentes. Yo lo comprendo muy bien porque esta es una situación en la que yo mismo me estoy que yo mismo conozco, por ejemplo, con un ejemplo típico, el Sofía 2, que está dividido en tres partes muy diferentes l'una de la otra, y lo puedo comprender perfectamente. Pero su intención estaba de pasar un buen rato y de compartir esas novedades con los otros. Lo que me parece una cosa muy meritoria, muy digna de consideración, porque no todos hacen así. No todos están disponibles a compartir con los otros sus trucos. Entiendo perfectamente. Bueno, por ahora ya dejaremos a Cocoa. Ya digo, quizá en otro directo hablemos más a fondo de los Cocoa, aunque presentamos el juego junto a André Leao aquí en el chat que está por aquí, un saludo. Este juego lo presentamos, pero hay que reconocer que es que hacer tres juegos es mucho esfuerzo realmente. La gente tuvo buen feedback. Did you receive positive feedback so far about The Swarm is Coming? Yes, so far so good. It was actually quite interesting. There was a Twitch streamer called Hitch, and he played it for the very first time. So as a developer, watching somebody play your game for the very first time, they know nothing about it, is such a good learning experience. You see things that you didn't anticipate the player would try to do, which is why I've been updating the game and just fixing a few things. But his feedback was really good. So yeah, I've been pretty pleased. I know it's a complete departure from my previous games, but I really wanted to do something new. I get bored very quickly, and I didn't want to just do Coco 3 and use all the same mechanics and just put it in a different setting. So I chose to do, basically to see if I could do it, to see if AGD could do the kind of game I wanted. I was going for, the original idea was to create a game. Do you remember the game System Shock 2? On the PC, which I loved. Wonderful game. I even wrote a review of it for an Italian games web portal. I finished it with all of the three characters, so I know it very well, and
one of my favorite video games ever for any system. Me too. So I knew I wouldn't obviously be able to create a game anything like that. So I wanted to create a top-down System Shock 2 or top-down Doom type of game. It became something completely different, but that's kind of the way I develop. I just try things, see what work within the limitations of the computer and with MPAGD as well, and try and use those to your advantage. I found a few things with MPAGD that actually, although not many people create sort of top-down games, most people use it for 2D platformers. It's actually really good for a top-down game, but you do have to write a lot of code. But that's something I really enjoy doing, just trying to get it to do things, and then create new things and come up with ideas. And I always end up with a bunch of mechanics that don't actually make it into the game, but might make it into another game. So that's kind of the genesis of the Swarm and how that came about, really. Okay, entonces Bruce, a Bruce no le gustaba hacer un Cocoa 3, y por eso decidió de crear un juego muy diferente de los primeros dos, y eso a mí me gusta personalmente, me gusta particularmente porque yo mismo, a mí mismo no me gusta repetirme, y por eso este cambio de dirección, este cambio de concepto y diseño me parece una decisión muy recomendable, muy buena. Entonces, Bruce recibió un feedback, una acogida muy positiva hasta este momento, porque él dice que para un desarrollador, para uno que crea juegos, que hace programas, es muy importante saber la impresión que tienen los usuarios, porque es frecuente que los usuarios pueden ver características, situaciones o también defectos, también problemas o bugs en el juego, en el programa, que el creador, que el desarrollador solo no puede ver. Y por eso para él muy importante recibir feedback, recibir comentarios sobre las cosas que hace. Y hasta ahora los comentarios sobre The Swarm is Coming fueron muy positivos, y la gente ha acogido con los usuarios, acogieron con muy interés, con muy atención su tentativo de hacer un juego, otro tipo de juego que no es muy común en la GD, un juego con vista desde arriba, con vista cenital, como se dice técnicamente. No como entienden los mojones que dicen otra palabra que no es esa, los mojon twins. Sí. No, con vista de otro tipo. Otra cosa, sí. Que comienza con otra. Cambio de letra, sí. Eso, con otra letra. De vista cenital. Sí. Que no es una cosa muy común con la GT. Porque la mayoría de los juegos hechos con la GT son juegos de plataforma, y los juegos hechos con esta mecánica de juego no son muy comunes. Y por eso él decidió que su deseo era de crear, de programar un juego que fue como una especie, como una de Doom o de System Shock 2 para el Spectrum. Claramente él no pensaba que podrían ser juegos de la complejidad del System Shock 2, pero a pesar de eso él intentó de recrear con las limitaciones de la máquina, claramente,
dell'ordenador Sinclair y de la herramienta utilizada del MP HD, un juego que podría recrear en esta manera estas atmósferas típicas del Doom, del System Shock 2 sobre el Spectrum. También este tipo de ambientación, este tipo de atmósfera. Esta fue su intención y parece, a oír los comentarios de los jugadores, que él logró a hacer eso. Perfecto. Y nos va perfecto para presentar el juego de hoy, que es ahora donde vamos a entrar ya. The Swarm is Coming. The Swarm is Coming, que es una ruptura absoluta con los Cocoa. O sea, absoluta. Como bien has dicho, probando en la vista cenital, pero no en un juego tampoco típico. Porque, claro, uno ve esta vista y ¿qué se espera? Un Gauntlet. Un juego de disparos y ya. Craso error. Craso error. Sobre todo este juego consta de 4 juegos. Lo mismo que Cocoa constaba de 3. O sea, 4 juegos más un trainer para enseñarte a jugar. Y excepto el cuarto, que sí que es una especie de Gauntlet, los demás tienen un factor estratégico que está realmente bien. Okay, so Swarm is Coming is peculiar not only due to the fact that it's a kind of game that you do not see every day on a made with AGD, but also due to the fact that it is divided in 4 parts. The fourth of which, the last one, is not just a sort of gauntlet clone, but it also contains a strategic flavor, a strategic element that, according to Javi, who has already played it, but I'm sure he noticed it. It's very well planned out. It's very well thought, planned out, and again, well executed. This strategic element that that it is to be found in the 4th chapter, the 4th mission of the game. Yeah, I actually think that the 4th mission is a bit different to the other 3, and is a bit more frantic, and it was kind of an exercise in seeing how much I could get going on screen to make it as frantic as possible without it all slowing down. So I had to remove some of the mechanics from the other 3 missions, and I just felt if the objective of the first 3 missions is fairly similar with some differences. I actually think to play it, if you play it on the easiest level, you don't have to be super strategic. If you start playing on the harder levels, even on the first mission, you need to really think about what you're doing, plan your moves. You can't just run around shooting everything. You'll soon die. Okay, I noticed it. Because I tried to play it on the 3rd difficulty level, and in fact, going every way, shooting around like cowboys won't get you anywhere. No. You have to carefully plan your moves if you want to survive. Yes, and that's what I was going for. So again, I mean, somebody's just asked if I can enter this to ZX Dev as an Alien Breed remake, and there's obvious Alien Breed, which is a game I loved on the Amiga. There's obvious influences, but I think there's certain, Alien Breed is very much run around, shoot stuff, collect stuff, buy a bigger gun. Much more arcade, in fact. Much more arcade. Yeah, and I wanted some of that, but I also wanted you to have to think. It's like the Coco games. I like putting puzzles in that make you think a bit, because those are the games I enjoy. That's why I love System Shock 2. There was so much going on and so much you had to find out and work out and do, and I was trying to cram all of that into a 48K Spectrum.
So yeah, that's kind of why the fourth mission is a bit different. But I actually wanted the fourth game to be not less strategic, but more of a, run around, blast stuff quickly, and just try and survive. Whereas the other three missions, are more about planning your way around, finding the right things at the right time, and trying not to get killed. Of course. So there is a hint of, in the first three missions of survival horror, a hint, so to speak. Is it so? Yeah. And again, that was another thing on purpose. Obviously, I'd made the Coco games, which are quite cute. And I just wanted to do something that would surprise people, and not be, what I've done in the past. Like I say, I get bored very quickly, so I just wanted to try something completely different. Ok. Sí, es verdad que la cuarta misión es diferente de las primeras tres porque es mucho más frenética. Es una misión donde se debe intentar de sobrevivir del asalto de los enemigos. En lo contrario, las primeras tres son, especialmente en los niveles de dificultades superiores, son mucho más de sobrevivencia, pero con pensamiento, porque el protagonista debe cumplir sus misiones, no debe ir por las diferentes ambientaciones del juego disparando a todo el que encuentra, porque eso significa que su vida terminará muy, muy pronto. Y hay algunos elementos en las primeras tres fases, por eso de survival horror, de horror de sobrevivencia. Y todo eso siempre con la idea de hacer algo que hasta ahora no era muy común en el panorama de los juegos de Spectrum, especialmente hechos con la GD. Está claro que otro de los juegos de que Bruce tuvo inspiración fue el Alien Breed, un juego que él jugó sobre la Amiga y que le gustó mucho. No es difícil ver esta influencia en el juego, pero efectivamente es así. La cuarta misión es diferente, es la conclusión del juego y por eso Bruce intentó de hacer algo que podría terminar el juego sobre una nota diferente de las otros tres. Perfecto. De hecho, voy a explicar muy rápidamente a los que no hayan jugado al juego. Como veis, el juego no se trata de correr sin cesar y disparar. Como veis, estoy entrando en unos menús donde solicitas recursos, entre los que están las dinamitas que tienes que usar en de donde salen los enemigos. Puedes coger energía, digamos, y armamento. Entonces ese punto táctico en ese sentido lo tiene. Tienes que a veces cubrirte, a veces entrar, a veces puede ser que pongas una bomba en esa trampa y huyas, porque las explosiones también te afectan, ¿no? Entonces tiene detallitos que son sorprendentes en AGD. Yo no he visto ningún juego en AGD, o casi ninguno, con estos planteamientos. Me parece que está muy bien, muy, muy, muy bien pensado. Y además sí, tiene lo que ha dicho Alessandro y ya ha dicho Bruce, ese punto survival, porque hay momentos en que realmente estás fastidiado. Si te quedas sin balas, tienes que esperar a que se regenere el MAT ZX. Os recomiendo encarecidamente leeros las instrucciones. O sea, jugar a este juego sin haber mirado las instrucciones es como 1944. No es buena idea. Es mejor mirarlo y entonces entenderéis el juego. O incluso usar el trainer, que ahí lo explican y te dicen cómo se juega. De hecho, no lo he puesto, lo puedo poner un segundo, pero es eso, ¿eh? Esto es importante. Sí.
Y esto Sí, todo todo este esto es a nivel jugable, ¿vale? No hace falta que se lo sí, traduzcas, es más para la sí, sí, gente, sí. que por cierto tienen Sí, una demo ahora para probarlo. sí, este tipo de juego particularmente me parece, me captura particularmente porque yo mismo hace algunos años con Apulia 13 Sí, intenté de hacer algo de similar, pero que Apulia 13 sería lo más estaba, de los más parecidos en ah, ese sentido, más o sí, menos. estaba más de aventura porque había objetos que utilizar, puertas que abrir con las llaves, Sí, una misión de cumplir y estaba más de aventura. Estaba más, por ejemplo, me parece que este Swarm is Coming se puede más paragonar a los juegos de Shinji Mikami, como Resident Evil, como mm, más de acción. En lo contrario, en Apulia 3 intenté de hacer algo más de aventura, como el Silent Hill. ujú, Pero la entiendo. inspiración de este tipo de juego veo también en el juego de Bruce, evidente. Ujú, Ahora lo traduzco para él. ujú. Ok, Bruce. Y una cosa, añádele que lo del elemento Doom está clarísimo. Solo ya Sí, al principio, elemento Doom es al clarísimo. principio lo de la selección de la dificultad es muy Doom Sí, también. claro, claro. Es la primera cosa que, como el Doom, como el Wolfenstein 3D, Sí, la primera cosa que te sale a la mente. sí, sí. Okay, so the Doom inspiration is particularly noticeable in the names of the difficulty levels, which remind of Doom, of Wolfenstein 3D, and that humorous kind of quotes that give you an idea what awaits the player uh, when he or she chooses a particular difficulty level. But anyway, we were just talking with Javi. That's Um, true. yeah, Actually, that's very true. Yeah, that was totally taken from the kind of thing that you'd see in Doom. One thing nobody has noticed yet is the names of the characters in it, and nobody's made the connection yet. Which you'd have to really like football to get the names of the characters, because they're all named after players in the 1982 Aston Villa, which is the team I support, European Cup winning side. ok. Um, Entonces, Bruce dice que esta referencia a Doom es evidente, pero mucho menos evidente la referencia de los nombres de los protagonistas que se refieren al equipo ganador del Aston Villa del 1982, que fue también el año que Italia ganó la Copa del Mundo. Entonces, para nosotros 1982 es también un año memorable. Para Ujú, nosotros italianos, es claro. totalmente. Eh, pero, anyway, I was telling Javi also that, some years ago I tried to make a similar, a game that has many similar points to The Swarm is Coming with AGD, and it was Apulia 13. I have But played it. hope you liked it. I did. Yeah, I did. Thank you so much. I'd be lying if I didn't say I played it before I started writing this. Yeah, I needed to have a look at some games that were sort of had a kind of top-down perspective, just to get an idea of what could potentially be achieved. So yeah, that was an inspiration. Thank you very much. Thank you so much for this. And I noticed that we both of us took inspiration from survival horrors, and I feel that your game, The Swarm is Coming, is more similar to Shinji Mikami's games. That is to say, the Resident Evil and the Evil Within series, because of its emphasis on strategic planning, but also on action. Whereas in my Pool 13, I inspired myself
principally to the Silent Hill series, because well, it's a more adventure game. You have to find objects, find a way to use them in order to proceed within the games. But what I wanted to say, that I particularly appreciate the fact that you try to do something like this on the Spectrum, and the fact that you are just like me, a big fan of System Shock 2 is like a confirmation of this for me. Well, it's and I really like this. I really like this this idea. This idea, I must say, and I'm sure Javi agrees. Javi, Sí. estaba diciendo que esta inspiración del ámbito de los survival horror, que su juego me acuerda más de los juegos a la Resident Evil, Sí. y que mi Apulia 3 es muy similar a la serie de Silent Hill, pero todo eso significa que Bruce intentó, como yo mismo hace algunos años intenté de hacer, de hacer algo que sobre el Spectrum no es muy común. No es a pesar del hecho que el primero survival horror de la historia fue un juego que nosotros conocemos muy bien, el Ant-Attack. Ant-Attack was the first survival horror of the history of video games. It contains all the typical features of this kind of games. You know, the protagonists, which are, well, alone in an alien world, isolated, who have to escape, survive against all odds, who are outnumbered, have just a handful of weapons, and when running away often is the best strategy. So, well, just to close this digression about survival horror on the Spectrum, well, again, I'm very glad that there are talented programmers like you, Bruce, that try to capture this kind of atmosphere on our little machine. I'm very glad of this, and it goes all to your credit. Thank you very much. I appreciate it. I'm glad people seem to like it. Yes. Sí, perdone para esta digresión, Javi, sobre los survival horror, pero Problem. es un juego que a mí personalmente, es un tipo de juego que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y es una cosa muy buena que hay autores, programadores de talento, ¿cómo se dice? Se dice talento en español. Sí. Talento. Sí, talento. Talentosos. Talentosos. Talentuosos, como Bruce, que intenta de hacer algo de similar para para adaptarlo a los estilos típicos de nuestra pequeña máquina que todos conocemos y queremos. Ahora le voy a hacer varias preguntas que son muy del juego, ¿no? No de la historia ni nada por el estilo. Y bueno, lo primero, destacar a la gente que nos está viendo que no es que el juego no tenga música, es que porque estoy poniendo las versiones 48, porque las 128 están arreglando unos problemas que ha habido con el Musikizer, ciertos detalles, ¿vale? Pero el juego sí tiene versión 128 con músicas y todo eso, que lo tengan claro, ¿vale? Sí. Hay música me parece, de Hermes. Varias, hay varias incluso. Y de otros autores. Exacto. Yes, Javi is answering an observation about some of our public about the lack of music. And he explained that it is not that the game lacks music. It is that the matter is we are watching the 48K version because the 128, as I think you wrote this as well in the page on itchy.io, has to be revised due to some problems with the implementation of AY music with David Saphir's musicizer. Is that right? Yes. There's an issue with I wrote the game in adventure mode in MPAGD, and the way that works, a musicizer
don't get on, because I mean, I could go into all the technical aspects of it, but that's essentially why it is. But David Sapphire's working on a custom version of Musicizer for me that should fix it. So the game on 48 or 128 is exactly the same. The only difference is the music. You can play the 128 version. I have made some changes to the game for the better that are only at the moment in the 48k version, but will go into the 128 version. The music, I mean, the guys who do the music is I just think it's fantastic. It's not, that's something I can't do. So I've worked with Mike Richmond. He did all the music on the Coco games, and Yetzmie, I think that's how you pronounce him. I contacted him because he had some music that I just thought would be ideal for it, and it was a big ask to ask Mike to do, you know, essentially 5 different tracks for the game, and obviously Mike's a busy guy as well. So Mike contributed 2, and then I've got 3 from Yetzmie as well. But yeah, hopefully we'll get that fixed soon, and we'll just get that uploaded onto itch. So obviously anyone who's bought the game will get all updates to it. Yes, I hope it too. Sí, es así. Hay algunos problemas con el programa de David Sapphier, Musicizer, que fue utilizado para conectar el código en HD del juego con los datos de la música, pero es una cosa que está, sobre eso está trabajando David Sapphier mismo, que está creando una... Sí, Alessandro, te hemos perdido un momento. Merece veramente la pena porque para... ¿Puedes oírme? Ahora te vimos. ¿Me copias? Sí, ahora sí. Bueno, estaba diciendo porque la música fue componida por Mike Richmond, que es el autor de las músicas muy bonitas, debo decir, de los juegos de Cocoa, y también por el chiptuner polaco de Polonia, Jerzmie, no lo sé cómo se pronuncia, porque el polaco no es mi fuerte. Demasiados idiomas conoces. Y Bruce dice que Jerzmie componió 5 diferentes piezas de música para el juego que son fantásticas, porque él dice muy honestamente que no es capaz de componer música, y por eso pidió a estos autores de componer la música para el juego. Y Hermes en particular, Mike Richmond, él lo conocía para los juegos de Cocoa, y ya habían trabajado juntos, pero Hermes fue muy amable que dio esta ayuda, este contributo, esta contribución al juego, y espera Bruce que el problema será sistemado, será resuelto, será, como se dice en español, cuando un problema estará resuelto. Resuelto el problema, suelto, y podemos jugar también a la versión 128, que es idéntica a la versión 48, sino por la música de fondo para el chip ahí, pero en todos los otros aspectos es idéntica. Perfecto, para que ya lo sepan los que están viendo el directo. Ahora varias preguntas que le voy a hacer en una, ¿vale? Así ya las haces ya del tirón y él va respondiendo. La primera, el tema del training. Interesante. Está bien pensado, porque si no leen el manual, al menos que usen el training y aprenderán a hacer las cosas básicas. Sobre todo el tema del cuando ya tienen varias armas y objetos.
¿vale? Eso es importante, el tema del ZXMAT y todo eso. Y la otra cuestión, el tema teclas. Este es un juego de muchas teclas, comparado con otros. No es el típico 4 y disparo. No, aquí hay como 4 más, que son mover arma hacia arriba, mover arma hacia abajo en el menú, el mat, que es básico, y el disparo, ¿vale? Y el strafe, que yo casi nunca lo uso, pero bueno, más bien nunca. Yo no lo necesito, no me hace falta. Habrá quien lo utilice, ¿no? Pero a mí no, la verdad es que no. Yo, personalmente, dile que yo, por ejemplo, las teclas OPQA no las uso en este juego para nada. O sea, me hago una definición de teclas en forma de cruz, con los disparos entre medias y encima de arriba el mover izquierda-derecha. Y también lo he jugado en la portátil, en la ZX, en la D3DS. Y es sumamente cómodo jugarlo en portátil, definiendo esas acciones en los botones. Yo diría a los jugadores que es recomendable redefinirse las teclas lo más cómodas posibles para ellos. La decisión de las es que sería la pregunta para él. ¿Cómo al principio no pensó que, entre comillas, tantas teclas era cierta complicación? Y cómo lo pensó en resolverlo? Porque no es fácil. Yo ya te digo, tengo que hacer mi propia definición de teclas para estar cómodo jugando al juego. Sí, esto es perfectamente normal, yo también lo hago. No, pero, OPQA ni de coña, porque OPQA no, porque te queda todo muy lejos, alejado, para mi gusto. Efectivamente, efectivamente, en este caso, todos estos controles parecen inusuales también para este tipo de juego. Okay, so there are two questions. The first one is about the trailer. It is a very welcome addition to a game because it allows the player to get to grips with the basic mechanics of the game without losing some details that could be vital in order to proceed within the game. And notwithstanding this, it is always a good move to read the manual first. But anyway, this is an unusual thing for a Spectrum game, to see a trailer which is thought like an introduction for the player in order to understand the basic mechanics of the game. It is very user-friendly for a start. So this is the first question. How did you come with this idea of the trailer? And then the second one is about the control scheme. This is a game that actually has more keys than your standard direction plus fire. Well, there are keys in order to select the weapons and to call the MAT. And this means that the possibility to redefine your own pattern for keys is very welcome. For instance, Javi said that he likes with this game to set his movement keys in a cross-shaped pattern, and this is a bit unusual for this kind of games. But he feels that it helps him to feel to be more comfortable while playing the game. So the second question is, did you plan from the start to use more keys than the standard directions plus fire with the swarm is coming? So first question about the trailer idea, which is very nice, very user-friendly, but quite unusual. And how did you come with the idea of adding more keys to in order to perform the actions needed in order for the player to proceed? Okay, I'll try and go through those. So, okay. Firstly, the training mission. The two questions are kind of linked, really.
Yes. As the game developed, I kept realizing, I'm going to need a key for that if I do that. So I'd write that in. And then, actually there were even more keys. And if it wasn't for somebody who I can see in chat, hello, Andre, hope you're well. And Andre, who was testing the game, the very first time he said it, he was like, whoa, too many keys. And so I had to look at changing some things around. Before there was, within the HUD, there was a key for the weapon. There was then a key for items. So that would be TNT or decoys. So I moved those onto the same weapon select so that I could lose a key. And I kind of realized, look, this game's actually, what I was trying to get is a game that people can pick up easily and play it badly, but get quite far by not really thinking, by just running around and shooting. And yes, you can get reasonably far just doing that. But for other people who wanted to try and find the best way around and the quickest way to achieve it, there were all these other items that you could use. But to do that, you would need keys. Obviously, anything key related needs to be redefinable, particularly on the Spectrum, where you don't know whether somebody is emulating or whether they're using real hardware. And if they're using real hardware, is it an old rubber keyed Spectrum where obviously the space bar is not the greatest? Yes. I agree. I agree. So yeah, I definitely made it all redefinable. The training mission really came about because of that. I thought, well, I actually want to show people and just give you some clues early on in the training mission that if you play the training mission and you pay attention and you read all the notes, you'll get off to a really good start in the game, because it does teach you pretty much everything you need to survive. I know lots of people just rush straight into the game, but I always advise people to play the training mission first. Without reading the manual as well, which is something that it's a bit depressing for me, since I like my manuals to be as much informative and well planned as I can. So it's a bit depressing to hear that people just plunge into the game without actually reading the manual. Yes, I completely agree. I quite enjoy putting the manual together and then know that most people won't even look at it. And I like to create nice sort of PDF manuals with pictures and make it look professional. But yeah, I know that nobody ever reads them. Entonces, las dos cuestiones son conectadas entre ellas, porque en el curso del desarrollo del juego, particularmente fue André León que notó que en el juego tenía demasiadas teclas, y por eso no era muy práctico para el jugador de jugar, y por eso él simplificó en lo más que pude la disposición de las teclas. Está claro que esto no es un juego puramente arcade, es un juego donde se deben cumplir algunas misiones que tienen que el jugador hace algunas cosas particulares. De hecho, Alessandro, es algo que se dice al principio de cada fase. Ahora he puesto un poquito la 2 y te lo explica lo que tienes que hacer. Eso está muy bien también. Sí, exactamente. Y por este hecho de la natura del juego, que requiere del jugador la necesidad de no ir en las habitaciones, en las ambientaciones del juego, en las pantallas, disparando a todo lo que encuentra. Porque sí, se podría avanzar en el juego así, pero no se pueden terminar las misiones haciendo como los cowboys, que disparan, por primero disparan y luego hacen las preguntas.
Y por eso surgió la idea de hacer un entrenamiento, un nivel preliminar, un nivel cero de entrenamiento, así que el jugador puede aprender los básicos, las mecánicas básicas del juego y comprender su espíritu, su natura real, que no es la de un arcade donde se debe disparar a todo lo que se encuentra, sino de un juego donde, aunque en un nivel siempre de arcade, pero se deben, en lo que posible, planear sus movimientos, porque el jugador debe así con el programa de entrenamiento, tener la posibilidad de aprender cómo jugar y por eso comenzar bien con el juego y entrar en su característica, um, en su natura, en la natura del juego. Y por eso los dos aspectos, ellos de los controles, que no son propiamente controles de arcade. También Bruce dijo una cosa con la que estoy muy de acuerdo, que por ejemplo para ellos que desean jugar sobre un 48 real, ponerle la tecla de fuego con espacio no es muy funcional, porque sabemos dónde está. Y por eso le parece fundamental la posibilidad de que el jugador puede definir sus propias teclas para ser muy confortable, para que suya experiencia de juego sea lo más confortable posible. Y esto personalmente para mí es también fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo con Bruce. Me parece perfecto. Es que además es un juego que le va bien, sobre todo la definición de teclas y ponerlas a tu gusto, a tu estilo. Yo ya te digo, Sí. yo en forma de cruz, con 2 disparos entre medias, como jugaba en su momento a los isométricos en el propio Spectrum, ¿eh? No jugaba con OPQA ni cosas parecidas, no jugaba de otra manera. Y aún juego cuando lo hago. Es una manera, ¿no? Esto es importante. Bueno, seguimos preguntándole cosas a Bruce, que por ahora encantado de todo lo que nos está comentando. Hay otra cosa que también me ha hecho un punto de gracia, que es los textos que aparecen antes de las misiones. Hay, por ejemplo, a partir del nivel 3, creo recordar, en plan, bueno, y como que hay un poco de broma, ¿no? Como que hace un poquito de broma. Eso también es un poco Doom, me parece, así un poco macarrilla. No sé si es porque me ha parecido apreciar eso, que el protagonista dice, bueno, entonces lo de los enemigos como que... Y luego le dice, claro que hay enemigos. No sé, hay cierta broma. Pregúntale si eso también es un poco Doom o Dog Nukem o alguno de estos. A mí me acuerdo del System Shock 2, donde el protagonista recibe sus primeras indicaciones desde un personaje que podemos hacer una revelación. Se descubre estar muerto y que Spoiler. en realidad Spoiler. es el Shodan, es el mega ordenador, la mega computadora, que es el real enemigo del jugador. Y creo que Bruce tuvo inspiración de ese. Ahora lo preguntamos. Sí. Okay, Bruce, have you noticed that the short text that appear when starting a new level of the game seem to be a little, to have a little joke content, just like teasing the player. And I suppose this is some other reference to System Shock 2, when the protagonist, the main character, soon about halfway the game, discovers that the character I remember it was Jenny Spolito, if I remember correctly. Yeah. Yes, Jenny Spolito. Has been dead all the way long, and in reality, it was Shodan that was impersonating her, just to lure the character to his doom.
Was it a reference to this aspect, to this feature of System Shock 2? This kind of somehow ironic text that you read before starting a new level? Was it? A little bit, yeah. I'd be, again, System Shock 2 is a huge influence because it's one of my favorite games ever. Sure. And there are little things like that. I'm not taking the System Shock 2 story and recreating it by any stretch. But I've hidden little influences in the game. There's an obvious one at the start of Mission 4. There's not in the text, but what happens once the game starts. That's a reference to another of the game's influences. But yeah, the idea of the conversation at the start, and it goes back to the training mission where Lieutenant Katie Swain, who's the instructor, and it's her who's speaking to Bremner, the main character that you're playing. Bremner's an engineer. He's not really a soldier, which is why he starts off with an underpowered weapon. And he's a bit grumpy. He's not a happy chap. Ok. Entonces, sí, hay una influencia de System Shock 2 entre el humor, el aspecto de ironía, de broma, de sutil broma que está en estos textos. Pero, por cierto, es una referencia, ¿qué decir? De atmosférica, porque, por cierto, es la atmósfera que podemos ver en el juego, que se inspira a este juego y al Doom también, al Alien Breed, como decimos antes. Sí, hay hay volutamente una cierta ironía, porque también el protagonista no es un soldado, es un ingeniero, y que se encuentra en esta situación a pesar de sus intenciones, sin desearlo. Y por eso hay este aspecto de sutil ironía en los textos. Es una característica que Bruce entendió poner en la atmósfera del juego. Perfecto. Mira, antes de lo siguiente que le quería preguntar, una pregunta que estaba pendiente. Por ejemplo, en Cocoa, que dice que Kelben pregunta, en Cocoa 2 podías jugar las 3 cargas independientes, eso es cierto. Mientras que en este juego hay códigos, y él comenta si tiene algo que ver el que haya códigos con el guión del juego, o simplemente es que ha decidido que pone códigos y ya. La pregunta es que ¿puedes decirla otra vez? Que no. Sí, digamos que el tema de las claves forma parte, entre comillas, del guión del juego. O sea, que tiene algún tipo de... Entre comillas. Sí. Entre comienzo, porque... Sí, okay. It has also been noted that in respect to your previous Cocoa games that were made with paths that could be played independently from each other, this game follows a progression, and for this reason passwords and codes for each level, starting from the second, have been implemented. Now the question is, was it a design choice of yours right from the start, or did you at the beginning plan to create a game that just like the Cocoa games could be made up with different parts to be played independently from each other? Hello, Bruce. Sorry, I had my mute. I had my mute button on. Okay. Did you hear my? Yeah, I heard. Sorry, I'd started talking, but I was on mute. So sorry about that. Yeah, I wanted it to be I wanted it to be a challenge. So I wanted to implement There was a number of reasons why I put the codes in. I felt it fit within the game. Bremner needs
the right codes, the right access level to get to different areas of the base. There are also technical reasons why I wanted to do it, because it allowed me to do things like carrying the difficulty level that the player had selected in the first mission. So whatever you select in the first mission is reflected within the code that gets generated. So you continue playing at that difficulty level. Otherwise, you'd be playing each mission and selecting a different difficulty level. But to completely win the game, you've got to play on the hardest level, finish every single mission as quickly as possible within a specific time range, and without using any lives. And I needed that information to carry across, but I still wanted players to, not have to, if they'd got to mission 2, not to have to play the other ones again unless they wanted to, and go straight into mission 2. Sorry, so does this mean that you actually have to finish the game without losing any lives on the maximum level of difficulty to actually see the proper ending of the game? Is that so? No, it's just you get, at the end of each mission, you get a rating out of 100 as to how you performed, which is based on a number of different criteria. The only way to score 100 in any mission is to be on the most difficult level, to finish it quickly, and not lose any lives. Okay. Only when all those conditions are fulfilled can we actually see the end of the game. Yeah, I'll be honest, the end of the game is not a fantastic CGI performance or anything. No one was asking for that. No one. No one was asking. You get to see some more. You get to see some more text. But yeah, no, you can finish the game on the easiest level. You'll still see the ending. As anticlimactic as it probably is. I ran out of three. La elección de los códigos para llegar desde un nivel al otro tiene diferentes razones. Fue una característica del juego en su diseño hasta el inicio, y por primera cosa está parte de la ambientación misma, porque el juego está ambientado en una estructura espacial, y para llegar de una parte a la otra es necesario teclear los códigos, como en una película de ciencia ficción, por ejemplo. Y por eso Bruce pensaba que estaba funcional, por primera cosa, a la ambientación, al espíritu del juego. En segundo lugar, el código está funcional para definir el nivel de dificultad. Es que decir que en los varios niveles de dificultad tienen diferentes tipos de código, y esto permite a Bruce que el juego puede comenzar la otra parte con el mismo nivel de dificultad, porque el código está generado en una manera particular que se puede llevar de una parte a la otra el nivel de dificultad de la puntuación del jugador, es que decir, su capacidad de cumplir la misión en el menor tiempo posible, y si posible sin perder ninguna vida, porque en particular para completar el juego se puede ver un mensaje final al fin del juego. Él dice bromeando que el final es un poquito anticlimático, pero a pesar de eso hay un final, el final propio del juego es el tipo de final que se puede ver cuando se completa el juego a la dificultad de nivel más alto. Sí. Perfecto. También con una cosa de esta, me acuerdo, la hice con Sofía 2,
Hay dos niveles de dificultad, pero el final canónico de la historia de Sofía se ve cuando el jugador juega en la dificultad difícil. Hay otro final en la dificultad fácil, pero el canónico en la historia de Sofía es el de la dificultad Fuerte. difícil, del nivel princesa. Y Perfecto. pues, creo que es una otra manera de desafiar al jugador, como dice Bruce. Eso debe ser un desafío para el jugador, para un estímulo, para que el jugador se puede sentir capturado de la ambientación del juego. Claro. Y lo hace rejugable, porque si te lo acabas en fácil, no es suficiente. Exacto. No, a mí también no me gustan los juegos que se pueden completar en 5 minutos. Está claro. Está claro. Una cosa que le tengo que preguntar también, y es que es bastante interesante del juego, digamos que es cuando el tema de aparte de todo lo que hemos visto, que ahora están viendo la gente también, bueno, más que interesante, es una cosa que le tengo que recriminar, en broma, claro. El tema de, como estáis viendo, voy mostrando diferentes fases del juego. Ahora estoy en la fase 3 y aquí aparecen estos enemigos bastante fastidiosos, que son una especie que parecen cliffhangers, un poco de los aliens, que se te lanzan como bellacos a por ti y te capturan, ¿no? Y entonces hay una especie de machacateclas para liberarte. ¿Cómo le surgió esa idea? Que es otra mecánica interesante que va haciendo variaciones en la primera parte. No aparece después. Del cuerpo a cuerpo. Exacto. Del cuerpo a cuerpo. Pregúntale Esto sobre también, ello. Sí. Esto, por ejemplo, ahora que lo pienso, lo vi en The Evil Within, cuando el protagonista, Sebastian, está capturado por unos zombies. Se debe teclear repetidamente la tecla de disparo para liberarse del monstruo. Aquí lo mismo, sí. Okay, so we've noticed that you also put into the game as a sort of hand-to-hand combat. That is to say, when one of those aliens, so similar to the facehuggers of aliens, at least that was they look like. I don't know if they were inspired. This purple monster, yes, you have to repeatedly press the fire button in order to set yourself free. And I was telling her that I saw something similar. Yes, once again the survival horror theme comes to the surface in Within, when the protagonist Sebastian is caught by a zombie, by an enemy, and the player has to repeatedly press the fire button in order to set himself free. Yes. How did you come with this idea of the get yourself free, the get yourself free maneuver? How did you came with this idea? I came up with it in the second mission because I was looking for something. The game has a lot of code, as you'll know. You know, if you take something like the demons, the red demons, the code for them took me ages to get right. They're actually reasonably clever at finding that, because I designed them to, basically I could pretty much draw any kind of room with any kind of obstacles, and eventually they'll find you, and not by random. They are seeking you out. They do the odd random thing, but obviously that takes a lot of code. So I was looking for to bring in other monsters or other demons into the later missions, so that the game gets progressively more difficult and the monsters get worse. And so I came up. I mean, the ones on this are kind of based on the flaming eyeballs from Doom. So a little bit influenced by that. I mean, the ones on this level are particularly horrible because they can go through the walls, whereas the ones on mission 2 can't. They'll just move around. These ones, as soon as they know where you are, they'll go straight for you. Okay, yes. I noticed they seem to wander aimlessly, to bounce
around the place, all around the place, until they see you, and then they home right onto you. Yeah, like they're horrible. like this size. Yes, I know this. I know this. Yeah, they're horrible, especially on a hard difficulty level. But you can kill them before. You've just got to plan your way. And if I give players one tip, and it's the thing that everybody forgets to do, is keep an eye on how many decoys you have, because they're probably the most useful thing in the game. So using that as a strategy is very, very useful. But everyone always runs out and forgets to order more, because they're always ordering TNT through the Mat ZX. The actual mechanic for it, I'll be honest, is it just made me think of old Spectrum games like Daley Thompson's Decathlon. I just remember how much fun I had completely battering the keyboard. So I kind of wanted to bring that in as well. I mean, the game is such a mishmash of pretty much all my favorite games of all time. Yes. Ok, esta idea del teclear rápidamente la tecla del botón de juego para liberarse del monstruo que atrapa al jugador, surgió a Bruce desde el hecho que este tipo de monstruo, este tipo de alienígena, se mueve sin una dirección precisa en la ambientación entre las habitaciones del laberinto, hasta que el jugador está en contacto visivo con él. En este momento el monstruo que actualmente puede pasar a través de las paredes, busca el jugador y se atrapa a él. Y por eso, porque no siempre, particularmente en los niveles de dificultades más altos, no siempre el jugador es hable de disparar al alienígena y derrotarlo. Está necesario para el jugador liberarse con una maniobra como ella. Y Bruce la concebió propiamente para este propósito. Para hacer así que también en los niveles de dificultades más altos, el jugador tenía una posibilidad de liberarse de estos monstruos. Esta estaba la idea. Y en la inspiración, pero no la tuve de un survival horror, sino del Daley Thompson's Decathlon y de todos los juegos de este tipo, donde para moverse más rápidamente se debe teclear a repetición las teclas de dirección. Y por eso Bruce dice que en este juego hay referencias subtles referencias a muchos de los juegos, a todos los juegos que les gustaron en el pasado, incluso el Daley Thompson. Sí, por el machaque de tecla. Entiendo. Bueno, ya estoy poniendo la fase 4, que es la más frenética, que es la más de disparos. Y que, bueno, hay que controlar un poquito el gasto del disparo, porque si no te puedes quedar sin armamento. Aquí no hay el ZX-MAT y aquí no puedes pedir. O sea, que eso lo tengan en cuenta, ¿no? Pero bueno, es otro cambio más en la jugabilidad que está absolutamente bien, la verdad. Muy bien. En todo caso, 4 juegos en uno, otra vez. Y pregúntale si puedo poner un mapa que me pasó. Un momentito. Sí. Perdóname. Pregúntale si puedo poner un mapa que me pasó para ponerlo un momento. ¿Mapa? Sí, un mapa. Sí. Mapa del juego. Bruce, could Javi is asking you if we can show a map of the game. ¿Está de todo el juego o de un nivel en particular? Creo que todo. Por eso, pero él me lo pasó y yo no sé si él quiere que se muestre entero o cómo. Aunque se ve en pequeñito, Lo que él diga.
Okay, Javi's asking you if he could show at least a bit of a map of the game. If it's not too much of a spoiler for you. I have no problem. I'm sure someone will be doing a complete walkthrough and uploading it to YouTube within the next 20 minutes anyway. So yeah, I've got no problem. Okay, no es tan problema. Podemos mostrar el mapa del juego a los jugadores. No hay peligro de spoiler. Además es una cosa interesante precisamente porque cuando uno pone el mapa y ve el mapa, es que es tipo Doom también. Es un poco Doom. Pregúntale eso. Is this kind of map, even in its layout, appears to be heavily inspired by Doom? Is that so? To a degree. I kind of develop it quite organically, and it just kind of takes shape. I mean, I'd sent Javi this picture because I map it all out in InDesign. Just by taking screenshots and piecing it together, because even though the player probably won't ever see it, for my own satisfaction, I want to make sure everything joins up correctly. But yeah, I mean, you know, Doom's a huge influence on it. I mean, I haven't just copied Doom maps or anyone's maps. They've like I say, they've just grown organically. But yeah, of course, Doom's a huge influence on the game, along with System Shock 2. Alien Breed and a whole bunch of others. Sí, por cierto, acá hay influencias de Doom, de Alien Breed, de System Shock 2 y de todos los otros juegos que inspiraron la creación de The Swarm is Coming. Este mapa fue hecho en Adobe InDesign, poniendo juntos las pantallas actuales del juego para hacer así que todas las conexiones entre las diferentes pantallas estaban correctas. No había, por ejemplo, como yo lo digo, porque puede pasar que, por ejemplo, la conexión entre una pantalla y la otra no es perfecta y por eso el jugador sale de una pantalla y cuando llega a la otra está atrapado en una pared. Esto puede pasar y por eso mapear el juego es muy importante. Y la inspiración, sí, la inspiración es evidente. Totalmente. Bueno, vamos a ir terminando porque si no nos vas a matar, Alessandro, básicamente. Eso sí que va a ser un Swarm is Coming, pero a nosotros directamente nos vas a acabar con nosotros. Pero antes, típica pregunta, porque de hecho la han hecho los amigos. ¿Versión física? Are you planning to release a physical version of this game? Yeah, it's already been agreed with Bitmapsoft, so it will be coming out. I can't say too much about it in terms of timings and what it will contain, but yeah, there'll definitely be a physical version of it. All right. Sí, ya está un acuerdo en curso con Bitmapsoft y sí. El juego tendrá una versión física. Bruce no puede decir mucho más de esto. Lógico. Porque la cosa está en vía de definición, pero sí, está cierto que Bitmapsoft lanzará una versión en casete del juego. Perfecto. Bueno, para los amigos que están viendo el directo, pues decir que tienen una demo para probar el título, que el juego completo está a 2,99 libras, ¿vale? Que también es algo que es un precio muy asequible para todo lo que da. Y bueno, yo en serio solo puedo felicitarle por este cambio de registro absoluto, por esta inmersión de este juego. Es bastante inmersivo.
bastante inmersivo. Estoy poniendo otra vez la primera parte, la música. Bueno, porque tenemos lo que nos envió la primera vez, pero, o sea, que sí que puedes escuchar la música, aunque ya os digo, está en ello para que esté perfectamente el juego, ¿vale? Eso lo digo a la gente del chat. Pero ya os digo, es un juego muy recomendable, muy distinto a la mayoría, como ha dicho antes Alessandro. Vale la pena, la verdad, vale la pena meterse en él. Y sí, absolutamente. Y también descargarlo el precio vale totalmente el pequeño precio que Bruce pide para poder descargar el juego. Lo vale todo. Y fijaros que en el fondo no hemos entrado muy a lo bestia en el juego, porque el juego tiene muchas cosas que podía explicaros, desde los marcadores, muy cuidados, los marcadores dicen cosas, te avisan te quedan tantas cosas por hacer. Por ejemplo, en la versión más difícil de dificultad tienes 30 minutos, encima tienes menos tiempo. Muchos detalles. Este juego, de hecho, es como de esos que te vale la pena hacer luego un vídeo jugando la parte, ¿sabes? Porque hoy solo estamos viendo la superficie. O sea que sí, hay que decírselo. Como frecuentemente hacemos en estos directos, también en los directos que hemos hecho para mis propios juegos. Sí. Hemos mostrado la superficie, porque no es fácil cuando un juego como el de Bruce tiene así tanta cantidad de material, de extensión. No se puede, no se puede mostrar que la superficie. Y también para no revelar mucho, porque está siempre, yo estoy de acuerdo con vos, Javi, que debe ser el jugador a descubrir el juego para su propio placer de hacerlo. Totalmente. Okay. Y una pregunta, Alessandro, para ¿puedo traducir? Quisiera traducir. Sí, traduce esto primero. Okay, Bruce, we were just commenting about the fact that the storm is coming. We are happy, we are glad for this change, for this refreshing change, not only from the already well-established Cocoa series that was very well received from us as well, but from the majority of AGD games, because we say this several times tonight, but we like to stress this, to underline this aspect, that it is really different from not only, I would say not only from the majority of AGD authored games, but from the majority of games that we aren't that we see for the Spectrum nowadays, and that it is more than worth the small asking price, the small admission price that you ask in order to download it. So we are really glad that you came up with this new game of yours, and I'm sorry. No, and that's what we would like to also to say is that que estábamos diciendo, Javi, perdóneme, porque ahora comienzo a hacer un poquito. No, hombre, es normal. Además, yo he dicho muchas cosas y memorizar todo demasiado haces. Pero sí. Básicamente, pues fue lo que estabas haciendo. Felicitarle por esto, por lo variado, lo distinto. Que no es un juego clavado. Ya no es que sea solo nuevo, distinto en AGD, es que es distinto a muchos otros que van saliendo del propio Spectrum, que eso se lo has dicho. En fin, muchos detalles, o sea, realmente poco más que en este caso no le podemos dar más que elogios, ¿vale? Eso sí, pregúntale, los juegos anteriores tenían versiones en otro idiomas. Este juego no es que tenga una cantidad de texto brutal,
pero ¿piensa para hacer versiones en portugués, español o otros? En italiano, ¿por qué no? ¿Italiano? Sí, estando tú aquí. No, All right. no creo que sea muy difícil porque tampoco hay una cantidad de texto brutal. O sea, Sí, sí, no, sí, pienso a él que fue la traducción de Italia 1944 con todo el texto del manual claro, nada que ver. una cosa brutal es decir poco. Sí, total. Ay, ay, ay. Entonces, okay. Okay, Bruce. Do you plan to release The Swarm is Coming into other languages as well, as you did with Cocoa? I would love to. I have one problem, in that, well, your languages tend to have lots of accents in them, and I had to redefine pretty much all of the character set to do certain things within the game. So I would have to redesign the HUD, the head-up display in the game, in order to make some of those characters accented letters that I could then use in the translations. You know, I've always had, and Javi's helped and Andre's helped in the Coco games to get those translated, and I've always had fantastic support from the Spanish and Portuguese Spectrum community. Have always been really good with my games, and I'd love to do it. It's just going to be quite a bit of work to redesign some parts of the game, or at least some parts of the display, in order to support other languages. Also, I'm so tight on memory, so little memory available, that any translation has to be pretty much the same length as the English words, and I've been able to shorten a lot of the language, and I don't know if that would translate nicely, but if I get time, I'll give it a go. I am working on a CPC version of it. I've got quite far, so that's probably next on my list because I've never released a CPC game. So you're going to release a CPC version of your game as well? Possibly. I think I've shared on my Twitter some demo videos of it. I do have it working, but it still needs work. I've got the basics in there. Most of it is working okay, but it's quite a bit of work to do it. So I don't know. I don't know what I'll do next. Probably take a break and take some time off. Sure. Hay un problema con la traducción de otros idiomas, en particularmente los idiomas como el español y el portugués, y yo añadiría también en el italiano, que nuestros idiomas tienen muchos acentos, muchos caracteres acentados, y debido al hecho que Bruce utilizó el font, el set de caracteres para incluir caracteres que están utilizados para definir la interfaz y el panel de las informaciones del juego. Esto significa redefinir radicalmente toda esta parte del juego y debido al hecho que él tiene problemas de tener todo eso contenido en la memoria del Spectrum, es una cosa que está considerando, pero es particularmente difícil porque a diferencia de los juegos de Cocoa, el juego sí no tiene mucho texto, pero el set de caracteres está también utilizado para construir algunos aspectos de la pantalla, como por ejemplo la interfaz, el panel de informaciones. Y esto significa que no sabe si sería posible incluir todas las letras con acentos con
con todos los, ¿cómo se dice? Sí, Las acentos. señales, los acentos, los símbolos diacríticos, de la... y que también hay él dice que está pensando a una versión en desarrollo para el Amstrad CPC, pero es posible, es en fase de estudio. Perfecto. Sí, Y también, y también lo vi en como, Twitter. Ujú. sí, sí. Y también como André escribió, hay el hecho que los idiomas neolatinos como el español, el castellano, el portugués, el italiano, el catalán, el francés, utilizan más palabras que el inglés. Y eso yo lo sé también por mí mismo, porque lo he vivido sobre mi experiencia personal. Tiene un problema con los textos que cuando están traducidos del inglés a a un lenguaje de origen latina, en este caso se necesita más espacio, porque nuestros idiomas tienen palabras y frases menos sintéticas que el inglés. Pero la razón principal, la motivación principal es el hecho que el Bruce utilizó el font para hacer otras cosas es una característica que se debe ver, que necesita de un trabajo particular, que no es el mismo de los cocoas, de los Perfecto, juegos de coco. perfecto. Bueno, y una última pregunta para ya terminar, que no tiene nada que ver con el juego, que es un juego que se podría hablar muchísimo, en serio, muchísimo más aún. Y una curiosidad que tengo yo, Minilop, ¿de dónde viene? ¿Qué es? ¿Qué significa? Sé que no tiene nada que ver, pero es un poquito para irnos despidiendo. ¿Qué significa Minilop? ¿De dónde le surge? ¿Tiene algún significado? All right, Bruce, now we are to the last question for tonight. And Javi is curious to understand, where does the nickname Minilop comes from? It's the type of bunny that Coco is. Coco is a Minilop bunny. They're the ones with the ears that little floppy down ears. They're not sticky up ears. It's a type of rabbit. It's a type of rabbit. Yeah, Is it a kind of rabbit? that's what Coco is. Okay, Coco is a Minilop. It's a Minilop kind of rabbit. Did I understand it correctly? Did I Yes. understand it correctly? Ah, ok, Yeah. ok. Entonces, esto está conectado siempre con el cocoa, que el Minilop es un tipo de conejo, Ujú. básicamente. Y es el tipo que el cocoa real, cocoa in real life, the real cocoa is a Minilop kind of rabbit. Yes? Yes. Is that so? Yeah. Okay. Yeah, that's right. Ok, ok. Sí, el cocoa, en la realidad, el cocoa real es un conejo que se llama del tipo de Minilop. Yo no me entiendo de No, conejos, eso yo tampoco. excepto cuando los debes cocinar el conejo. Muy No, bien. I was just saying that I'm not an expert. I'm not very keen on rabbits, except when I have to cook them. We haven't done that with Coco yet. Está Of claro. course, no. I'm not implying that. No, Está claro. absolutely. I'm not implying that. You may be assured. Muy bien. Pues. Estaba diciendo que no sí. estaba insinuando de cocinar a Coco, no estaba insinuando No, ya lo entendemos. en la manera más absoluta. No, por favor. Sí. Bueno, pues. Los conejos de los amigos no se cocinan. Uy. You do not cook. Your friends' rabbits shall not be cooked. Okay? No. Absolutely. No. No se cocinan los Sí. conejos de los amigos. Sí. He has too many time traveling adventures to be had yet. Tiene muchas aventuras de hacer, tiene muchas aventuras de vivir
antes de ser cocinado. Ya te digo. Bueno. Bueno, Estamos bromeando. hombre, We are joking, of course. es que We're es el joking, final, of es el course. final. Of course, we are joking. Bueno, Estamos bromeando. totalmente, totalmente. Bueno, finalmente, ultimísima pregunta. ¿Ya está trabajando en algo nuevo? Sin decir nada. ¿Está ya pensando en un nuevo juego? So, if I understood it correctly, you told us later earlier that you would like to take a break after the swarm is coming, because it was quite intensive for you, given the detailed and immersive feature of the game. So, are you thinking to some project in the future for the Spectrum, of course, or will you just take a break and think about it later? Yeah, no, I've got some ideas. I've got some ideas. I might do another Coco game, but I don't know when. I've got no immediate plans. I know the story that I want to tell in the next game. I just haven't started it yet. I needed a break from platformers. Dependent on how the swarm goes, I might do either an expansion, so some more missions, or a whole new game. I've got some other little ideas as well that I want to work on, but the one thing I really want to do is get back to finishing my beginner's guide to MPAGD, because I know a lot of people have found that really useful when they first start using the product. So I want to get back and finish that, because I haven't been able to do anything with it since, well, for the last 6 months. I don't think I posted anything new. There's a lot of stuff that I've learned during the swarm that I want to write up as well for anybody else who might want to attempt a top-down game, because I've learned quite a few tricks that have really helped me with the development of this. So yeah, I've got no immediate plans to start writing another game. I think my wife will kill me if I did. So I did it after Coco 2. I took a couple of months off and just didn't do any more programming. Needed a break from it, and I'm reaching that stage now. And then in the new year, I'll probably start a new project. Like I say, I've got a few ideas. I'm not quite sure which one to go with next. All right. Well, Bruce está pensando ahora, piensa de hacer una pausa. Normal. Pero está pensando, por ejemplo, hacer un tercer juego del Cocoa, o también algunas expansiones con nuevos niveles para The Swarm is Coming. Pero su intención principal es de crear un guía, para determinar su guía para principiantes a la GD multiplataforma, que fue interesante eso. Interesante para los demás, para otros que se interesan en épocas recientes a esta herramienta para crear juegos, y luego probablemente en el próximo año, porque si él continuaría a estar en frente del ordenador, su mujer lo mataría. Normal. Normal. Y por eso él cree que después de esta pausa, sí, tiene estas ideas, estos proyectos, pero no piensa que comenzará antes del principio del nuevo año. Y porque el que le interesa principalmente terminar este guía, multiplataforma GD para questo tutorial para los principiantes absolutos. Perfecto. A ver. Muy bien, pues ahora ya nos despedimos. No sin antes, pues lo dicho, recomendaros, aquí tenéis, y en el cajetín tenéis donde ir a por los juegos de Minilop,
incluido este Swan is Coming, tenéis demo, podéis comprarlo el juego por 2,99 libras, un juego que personalmente ya os he dicho y queda claro, vale mucho la pena, vale la pena que os leáis las instrucciones, juguéis el tutorial y os vais a encontrar un juego muy interesante y que te captura y de cierta complejidad, pero no complejidad en el sentido que es algo más que unos saltos y disparitos. No es un juego súper complejo, pero exige un poco de dedicación y lo vais a disfrutar muchísimo, ¿vale? Y sobre todo, pues primero me despido de ti, Alessandro, dándote las gracias una vez más. Yo creo que esta debería de ser una sección en mi canal que se llamara Alessandro, charlas con Alessandro o yo que sé cómo llamarlo, Alessandro Entrevista, porque sería lo suyo. Esencial tu labor, la gente lo ha dicho. Además, no te creas que no sé que enriqueces las preguntas, evidentemente, porque yo las hago y tú las enriqueces. De hecho, hace un momento ha quedado clarísimo. Y eso que te agradezco. Muchísimas gracias a Alessandro por pasarte y transmítele, claro, a Bruce que para mí es un placer presentar el juego. Fue un placer para mí estar aquí. Y otra vez muchas gracias a vos y a Bruce and thank you very much from all of us to you, Bruce, for having been here tonight with us and answering to our question, chatting with us, telling a little about you as a person in general, and not only as the creator of these games that we appreciated so much. It was a real pleasure. Thank you, guys. Absolutely. No, I've really enjoyed it as well. Thank you for having me, Javi. Thank you for having been here with us once again. Muchas gracias. Molte grazie per essere stato qui con noi questa sera. I'm going to tell it in my other language as well. Thank you, Bruce. Thank you. No sé más qué lengua debo hablar. Hombre, yo si quieres se lo digo en catalán. Moltes gràcies, Bruce. Moltes gràcies. Gracias, Javi. Grazie, Alessandro. Gracias. Pues, gracias a todos. And thanks to, gracias a todo nuestro estimado público, por cierto. Te has avanzado, lo iba a decir. O sea que perfecto. A todos nuestros amigos que siempre están, veo que están siempre acá interesados. Por supuesto. Todo nuestro estimado público. Gracias a todos. Por supuesto. Para estar aquí con nosotros. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los amigos del chat. Y como siempre, más y mejor en las próximas. Bueno, mejor no sé, pero más seguro. Y deciros que, bueno, él sabe Minilop, un honor haberlo tenido. Además, hay que seguirle, ya veis que está haciendo grandes cosas. Y además, el tutorial que es algo que yo creo que puede ser interesante para muchos que hay por aquí. Eso es muy importante. Pero sobre todo eso, si os lo pilláis el juego, feedback. Además de la compra, feedback. Comentar, disfrutarlo. Que jugarlo, eso es lo que importa. Yo me quedo con esa reflexión siempre, la verdad. Pues lo dicho, Alessandro, Bruce, un placer y cuando queráis y hasta pronto. Game over. Game over. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo directo del espectrumero Javi Ortiz. Buenas noches y dulces sueños.